Entonces, este tema lo que vamos a ver es el procesamiento y representación de la información. Comencemos por saber qué es un mapa. Bueno, un mapa es la representación geográfica de la Tierra o alguna parte de ella. Generalmente es una parte de ella si hablamos de un mapa, de un mapa de una proyección cartográfica, ¿no? Porque una proyección, por la definición, no puede abarcar toda la superficie, ¿no? A menos de que se coordenadas geográficas. Siempre un mapa sobre una proyección corresponde solamente a una parte de la superficie terrestre, ¿no? Y un mapa que incluye, pues incluye medidas, orientación, está georreferenciado, está ubicado espacialmente sobre la superficie terrestre, sobre el elipsoide de referencia, ¿no? Matemáticamente eh, corregido, ¿sale? Un mapa también presenta una simbología, presenta escala, presenta orientación, presenta logos, título, etcétera, ¿no? Eso sería un mapa. ¿Qué estructura tiene? Bueno, un mapa elaborado, bien elaborado, tiene que llevar esos elementos. O sea, en algunos podrían omitirse, pues, pero generalmente sí los tendrían que llevar, ¿no? Por ejemplo, tiene que llevar título, cómo se llama el mapa, ¿sí? Leyenda, simbología, escala gráfica, escala numérica, coordenadas geográficas simétricas, el norte, los créditos, fechas, algún diagrama de ubicación, por ejemplo, si es una porción, un periodo específico, pues un mapa de ubicación, zonas o áreas geográficas que representan, marco de límite cartografiable y en algunos casos algunos logos de las empresas al que corresponde. Tiene un título, tiene coordenadas geográficas, es un margen para saber en dónde nos ubicamos. Obviamente la información origen tiene que tener información cartográfica, ¿no? Para que el software la detecte y pueda poner estas etiquetas de coordenadas. Una orientación al norte, que se llama comúnmente el rezo de los vientos, tiene que tener una escala numérica o no numérica. Tiene que tener una simbología, coordenadas geográficas y una fuente de quién elaboró. ¿Sí? Vamos a ver pues que la escala numérica son para mapas que no cambian, para que lo noten, las escalas numéricas son para mapas que no cambian de forma, de tamaño, perdón. O sea que el tamaño con que es exportado, por ejemplo, el tamaño carta, ese tamaño lo tiene que conservar en todas las impresiones, ya que si no la escala numérica no va a coincidir con la relación de la realidad con respecto al mapa. Pero si vamos a hacer un mapa que sí va a cambiar de tamaño, que sí tiene que cambiar de escala, quizás porque lo vayan a poner en algún documento, ¿no? Que lo tengan que hacer un poco más pequeño, un poco más grande, pues para que, pues como parte del documento, ¿no? El diseño. Entonces ahí se recomienda utilizar la escala numérica, perdón, gráfica. ¿Por qué? Porque si la escala gráfica se reduce, también se va a reducir la proporción junto con el mapa. Entonces, esta es la ideal, la escala gráfica, para mapas que tenemos que cambiar de tamaño para, eh, al momento después de ponerlo en algún documento. ¿Sale? Después, algunos aspectos generales sobre el diseño cartográfico. Bueno, el mapa tiene el propósito de representar elementos de manera clara, ordenada, contrastada y estética. Un mapa no va a representar todos los elementos de la superficie, siendo exagerados. O sea, un ejemplo, un mapa no puede representar todo, o sea, no puede representar todas las piedritas que están en el piso, todas las plantas, no, todas las hojas tiradas, no puede, ¿no? Entonces, en ese sentido siempre es una simplificación de la realidad por obvias razones. Y tiene que tener una escala, o sea, una proporción del mapa, un centímetro del mapa, o sobre el mapa que están sobre el papel, por ejemplo, a cuánta superficie o a cuánta distancia corresponde a la realidad. ¿Sale? Debe existir simetría entre los elementos gráficos dibujados. O sea, si ponen sobre una parte, sobre un lado, sobre la parte derecha, por ejemplo, la simbología, sobre la parte izquierda tienen que poner otros elementos para que sean equilibrados visualmente. No, no es obligatorio, pero eso corresponde más también a la parte de diseño. Tiene que tener un orden, tenemos que darle si va a ser de forma horizontal o vertical. Eso también dependiendo de dónde lo vayamos a insertar o utilizar. Los elementos de información marginal no deben estar uno más arriba que otro. O sea, tiene que tener una orientación
y una alineación buena, ¿no? Por eso yo les comentaba al principio que para la cartografía o para los sistemas de información geográfica tendríamos que saber, pues, de topografía, ¿no? De cartografía propiamente, como hemos visto. También de matemáticas para manejar proyecciones. Tenemos que saber un poquito de computación también, porque los sistemas de información geográfica o la cartografía actual requiere de conocimientos de computación, pero también yo les comentaba que tenemos que saber de diseño. Ahora, si es necesario, se puede definir bloques, grupos de elementos, o sea, poner título junto con la leyenda, la escala gráfica junto con el diagrama de ubicación, por ejemplo, los créditos y el norte juntos, junto con las coordenadas, o sea, eso vuelvo a repetirles, no es obligatorio que lo pongan así como yo se los estoy ejemplificando, pues lo que yo quiero dar a entender es que tienen que invertirle mucho al diseño, ¿no? A cómo hubiera acomodado el mapa. Vean, aquí tenemos el mapa, tenemos la información espacial, perdón, tenemos sus coordenadas, tenemos a la derecha la simbología, y aquí abajo tenemos, en un lado tenemos la escala y en otro lado tenemos la fuente, la información cartográfica, no lo tenemos todo junto, o sea, tiene que verse balanceado, tiene que verse equilibrado. Aspectos de diseño. La información interna, los trazos, líneas y símbolos deben de ser sencillos, nítidos y legibles, y deben cumplir con los estándares del INEGI en caso de nuestro país, en caso de otros países. Por ejemplo, en caso de México es el INEGI, en caso de otros países podría ser otra dependencia. Pero a eso se refiere de que no sean líneas gruesas, líneas toscas. Sigo hablando de diseño gráfico, ¿eh? Tienen que ser líneas delgadas, si es un límite de área de estudio, a lo mejor un poquito más gruesa, que se vea limpio el mapa, que se vea claro, que se vea sencillo, o sea, que no se vea muy tosco. Se debe evitar el uso de símbolos pictóricos en mapas de carácter formal o científico. Tiene que ser lo más entendible posible. No debe de haber confusión visual o gráfica de los símbolos si con el cuadrado vamos a representar, por ejemplo, las escuelas. Para representar los hospitales utilicemos un triángulo, por ejemplo. Porque muchas veces utilizan un cuadrado para las escuelas y un cuadrado un poquito más grande para los hospitales, pero ambos son cuadrados y negros. El lector pues no lo va a poder diferenciar. Entonces tienen que ver o tienen que saber elegir símbolos muy distintos. Si van a utilizar cuadrados para dos elementos distintos, pues al menos cambien el color, ¿no? Un cuadrado rojo para una cosa y un cuadrado azul para otra. ¿Sale? Eso se refiere a que no debe de haber confusión visual. Los nombres geográficos no deben tocarse ni taparse con el otro. Bueno, los software keys actualmente ya tienen esa función, ¿no? Si yo pongo ríos y luego también caminos, y hay en alguna parte que los caminos pasan por encima de los ríos, o sea, en puentes, y yo le digo al programa que ponga nombre de ríos y nombre de puentes o de caminos, no va a sobreencimarse dos etiquetas de textos, el programa lo separa. Pero si van a utilizar algún programa que no lo separe o que vayan a hacer un mapa de forma manual, pues deben de cuidar que los nombres sean separados o que se entienda que las etiquetas de un color corresponden a los ríos, por ejemplo, etiquetas azules, y las etiquetas grises a los caminos, ¿no? Entonces eso también deben de cuidarse mucho en el aspecto gráfico, ¿no? De diseño. Siempre debe de haber un mínimo de información base del mapa. Los nombres de los principales centros de población, por ejemplo, los ríos, caminos, carreteras. La información temática no debe tocar o tapar la información básica. Aquí tenemos dos tipos de información o tenemos dos niveles de información. El primer nivel de información es la información básica, base, o sea, de referencia. Si yo quiero poner los cuerpos de agua, los lagos, por ejemplo, que corresponden a presas o a represas, pues tengo que poner al fondo la topografía mínimo, los caminos, por si a alguien le interesa ir a alguna represa, pues saber qué camino tomar o saber qué cerro está cerca para tomarlo de referencia y más o menos ubicarse, pues dónde se encuentra esa represa, etcétera. Entonces, la información de fondo, la información base, la información de referencia o de ubicación, etcétera,
es un nivel de información, ¿no? En la base. Y la información temática se llama aquella información que explique el por qué creamos ese mapa, ¿no? Si queremos un mapa de represas, pues la información temática son las represas. Si queremos un mapa de que nos diga los incendios, pues lo temático van a ser los incendios. Si queremos un mapa que nos diga las inundaciones, pues lo temático va a ser las inundaciones. Sí, entonces lo temático va a ser el tema que queremos hablar o abordar. Eso es independiente al base, ¿no? Lo base puede estar en todos los mapas. La información base, por ejemplo, topografía, caminos, etcétera, tiene que estar tanto en el mapa de incendios, como en el mapa de inundación, como en el mapa de precipitación. ¿Por qué? Porque el mapa base siempre nos tiene que dar información de referencia o de ubicación. Otro aspecto importante es la forma en que vamos a poner el texto. Es la rotulación, un principio básico para el diseño de la rotulación cartográfica. O sea, rotulación me refiero al texto. La tiponomía debe de rotularse o ponerse de forma horizontal a excepción. O sea, siempre se tiene que poner de forma horizontal de entrada, ¿no? A excepción cuando se rotulan otros tipos de elementos, por ejemplo, caminos, ríos, terracerías. Si yo quiero poner nombres de localidades, nombres de estados, nombres de municipios, nombres de predios, todos esos deben de ir de forma horizontal, todos. Si tengo escuelas en forma de puntos, pues también deben de ir de forma horizontal, las etiquetas. Solamente aquellos elementos que casi o que generalmente se representan con líneas son las excepciones donde las etiquetas pueden cambiar de orientación diferente a la horizontal, como se muestra en esta rosa de orientación. Si es un río que va hacia abajo, pues el texto debe de orientarse conforme va el río, conforme va el camino, o conforme va la terracería o cualquier otro elemento pues que se represente en forma de línea. Si se fijan, aquí tenemos 4 tipos de orientaciones diferentes. Si excluimos la horizontal, que es la base, nos quedarían 3. Si un camino va de arriba hacia abajo, como este, el texto debe de ir de abajo hacia arriba, no al revés. Si el texto va en diagonal, si tomamos de referencia los puntos geográficos cardinales, iría de suroeste a noreste, entonces la etiqueta tiene que ir en ese sentido. Tiene que ir igual de abajo hacia arriba. Y si es una diagonal, pero en otro sentido, o sea, de noroeste a sureste, entonces tiene que ir de arriba hacia abajo de esta forma. ¿Sí? No al revés, no de abajo hacia arriba. ¿Sale? Entonces, esas son las orientaciones cartográficamente correctas. El título o cuadro de referencia, o sea, de título, se coloca en la esquina inferior derecha o a veces en la parte superior izquierda, a veces sobre la simbología. La idea del título es de que se siga conservando el equilibrio. Si ya cargaron el mapa en la derecha con varios elementos, entonces el título pongan en otra parte, ¿no? Que visualmente se compense. El cuadro de construcción es la representación matemática del predio, es en las coordenadas, el datum, etcétera. Eso también tiene que conservar un agrupamiento o una ubicación que busque el equilibrio. Es el título, un mapa clásico de topografía, de ingeniería. De hecho, el título siempre va en la parte inferior derecha. Pero eso es más exclusivo para ingenierías, para arquitectura, porque ya mapas de otros especialistas, muy diferentes a los ingenieros, topógrafos o arquitectos. Hay otros profesores que hacen mapas como urbanistas, geógrafos, biólogos, que el título lo ponen al revés, lo pueden poner en la parte superior, en medio. Por eso les digo que no es una regla, pero si es un plano como tal, un plano, entonces sí se recomienda pues que esté en la parte inferior derecha. ¿Sale? Y aquí es el cuadro de construcción.
El código de construcción igual no aplica para todos los mapas, aplica solamente para aquellos mapas o planos que involucren un predio, un área de estudio, que se quiera conocer bien las dimensiones. Si es un mapa de incendios, de deforestación, pues no debe de llevar cuadros de construcción porque no hay algún elemento delimitado. Notas. Las notas describen aspectos especiales relativos al plano en cuestión y deben aparecer en el lugar visible para asegurar que se vean al hacer la observación rápida del plano, ¿no? Entonces, aquellas notas es aquellas aclaraciones que nos ayudan a comprender mejor la información. La leyenda o simbología, la pueden nombrar de alguna de las dos formas, debe de colocarse la simbología como encabezado y casi siempre va en la parte derecha, aunque muchas veces la simbología también la ponen en la parte inferior. Otra vez retomamos esto, no hay alguna regla en específica que diga debe de ir aquí, pero debemos de buscar el orden. La palabra simbología o leyenda, perdón, o los subtítulos de la Biblia podrían colocarse en mayúsculas como recomendación y ya los elementos que contienen la simbología pueden mezclar mayúsculas con minúsculas. Todos los objetos de la simbología deben contemplarse o deben tener el mismo tamaño. Y si van a colocar varias columnas, esas columnas deben de ir también alineadas, ¿no? Lo que yo les decía al principio, que deben de tener una alineación y una simetría lo más perfecta posible. Y si hay más elementos, la parte que deben de tener, por ejemplo, aquí hay 7 y 7 elementos, pero si hubiera, o sea, son 14, pero si hubiera 15, aquí deberíamos de dejar 8 y acá 7, no al revés. O sea, tenemos que buscar esa armonía visual. Sí, la escala gráfica no debe tener un tamaño desproporcionado. Vean, una recomendación es que debería de representar aproximadamente el 30% del lado más largo del mapa, cuando mucho, de ahí a menos. El diseño debe de ser sencillo, o sea, que se entienda, y las unidades de medida se tienen que representar en metros o kilómetros o en países que manejen el otro sistema de medida, pues debe de ser acorde, ¿no? O sea, millas, etcétera. Y lo recomendable es que contenga valores enteros. O sea, que no sea de 0 a 1.325. O sea, tienen que ser valores lo más enteros posibles, ¿no? Mucho menos que manejen puntos decimales. Como les comentaba, la escala gráfica son para mapas que pueden cambiar de tamaño al momento de insertarlos en algún texto. Y la escala numérica, o sea, la escala numérica solamente se referiría a esta parte, son para mapas que nunca deben de cambiar su tamaño, o sea, que el formato con el que fue exportado es el mismo tamaño o formato que debe de conservar sea cual sea el documento en que sea insertado. Se sugiere que en la medida de lo posible se incluyan las dos escalas. Entonces, la escala numérica debe de respetar lo que también se mencionó en la escala gráfica, de que sean valores enteros, por ejemplo, unos 50,000, no 1 a 49,987,5, o sea, tienen que ser lo más redondeado posible. ¿Para qué? Pues para que el lector lo entienda pues lo más fácil, ¿no? Lo más fácil posible. Créditos y fechas. Dentro del área de información marginal se deben indicar los datos de autoría y de diseño cartográfico del mapa. Él o el autor del mapa es quien aporta los datos y da los lineamientos para la elaboración y el cartográfico, y él o la cartógrafa diseña el mapa final. O sea, lleva el autor y quién diseñó. Casi siempre todos los mapas se puede poner autor y diseño y diseñador, ¿no? Entonces coloca la fecha de elaboración y la fuente de la información, que también es importante, que es con la cual se usó pues para elaborar el mapa. Es importante citar de forma completa y correcta la fuente de información. Una cosa es quién lo hizo, o sea, el autor, pues, el autor del mapa, pero otra cosa es ese autor de dónde extrajo la información. Entonces, se debe citar el autor, la fuente de donde el autor extrajo la información y, por último, quién diseñó el mapa. Si el autor también lo diseñó, pues bueno, ya no se especifica, ¿no? Pero si el diseñador es alguien diferente al autor, pues también se puede poner o se debe de poner. Y el diagrama de localización, que también es importante, es, como les comentaba,
La carta topográfica, como en ese ejemplo, si la viéramos solamente sin esto, diríamos, bueno, ¿de qué parte del país es? Entonces siempre hace falta un mapa de ubicación que nos diga o que nos dé una idea de en qué parte estamos viendo o de qué parte estamos viendo la información. Pues bueno, ya con eso concluimos esa presentación teórica de qué elementos y qué consideraciones se deben de tomar en cuenta para la elaboración de un mapa.